Bueno, buenas. Mi nombre es Esteban Zúcari, soy director de Icocheras. Vamos a cambiar hoy un poquito el formato normal de la presentación. Ayer estuvimos hablando un poquito de lo que es la inversión en cocheras. Hoy vamos a hablar también un poquito de eso, pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a arrancar con dos negocios nuevos que tienen que ver con inmuebles rentables. Vamos a hablar un poquito de qué se trata. A ver, hace más de 12 años, ya no me acuerdo bien cuántos años, venimos armando un montón de negocios siempre relacionados con las cocheras con pool de renta y demás, que básicamente no es otra cosa que hacer de un inmueble como la cochera un inmueble rentable. Pero vimos que lo mismo que hacemos con las cocheras podemos hacerlo también con otro tipo de ladrillos, en otro tipo de mercados también rentables y llevarlo a tickets cercanos a los de nuestros inversores. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? A mí lo que me gusta verdaderamente es armar inmuebles rentables. Negocios inmobiliarios, ¿por qué? Porque con la volatilidad que tenemos hoy y demás, tenemos que buscar siempre tener un pie en un ladrillo, un pie en algo no tan volátil como donde estamos ahora. Entonces, para mí es importante tener siempre el resguardo de capital de lo que es el ladrillo. Y de renta. ¿Por qué de renta? De renta porque las rentas que hay hoy son malísimas. La verdad que la mayoría de los inmuebles lo que tienen, uno de repente compra un departamento para inversión o un local y cuando después mira las rentas se da cuenta que en cuanto a lo que es inversión sirve bien para el resguardo de capital, pero para renta hoy la verdad que son rentas que están minadas. Por eso a mí siempre lo que me gustó y empezamos a desarrollar un poquito más es el hecho de armar inmuebles rentables. Por eso hoy les voy a traer dos propuestas nuevas interesantes que armamos este año y que me parece son dignas de ser compartidas. Bueno, si me acompaña, ahí va. Cuando hablamos de las rentas, fíjense, estamos hablando, a ver, un departamento estaba rindiendo hasta hace poquito un 1,78% anual según reporte inmobiliario. Estamos hablando de una renta muy baja y previo a la devaluación. Ojo, los valores que están ahí son previo a la devaluación. Hoy ni quiero enterarme de cuánto están dando, ¿sí? Locales entre un 2 y un 3%. Oficinas tradicionales, un 2,3%, y acá vamos a los inmuebles de repente que empezamos a manejar nosotros. Armamos, y ahora lo vamos a ver bien con más detalle, un negocio con oficinas corporativas en donde se puede ingresar desde $30.000 y en donde ya estamos hablando de un 8% anual de rentabilidad en dólares. Ahora lo vamos a ver bien con más detalle. Otro negocio, departamentos para renta temporaria, es un apart hotel en pleno Palermo Queen con renta por contrato, 6% anual en dólares, ¿sí? Y por último hay un negocio de renta hospitalaria también que armamos hace un tiempito, que es un negocio bastante interesante, que está muy cerquita del Hospital Italiano, en donde también estamos hablando de más de un 6% anual de rentabilidad. Estamos hablando de llevar al ladrillo, armar ladrillos estructurados con buenas rentas, ¿no? Con un valor diferencial ahí en el medio. A ver, un poquito de historia de lo que pasó el año pasado. Venimos en tiempos un poquito raros, ¿no? Pero si miramos un poquito de lo que pasó durante el 2008, vamos a ver los rendimientos. Fíjense que el Merval cayó un 52% respecto al dólar. Si yo me quedé con dólares guardados en mi cajón en el 2018, me fue un 52% del que invirtió en la bolsa en el Merval, ¿no? Si yo la puse en plazos fijos, perdí un 33% respecto a si me hubiese quedado con los dólares en mi casa. Si yo de repente invertí en Bonars, un 22%, ahí no están las Levax. Yo hay algo muy gracioso, hace muy poquito estuve en un programa de tele en donde, charlando un poquito de inversiones inmobiliarias y más, decía, por favor la gente que tiene la plata en el plazo fijo, acuérdese lo que pasó con las Levax el año pasado, no fue hace mucho, fue septiembre del año pasado, la gente venía con la fiesta de las tasas de las Levax, y de repente el dólar se fue para arriba y quedaron todos patitas para arriba. Entonces, venía diciendo lo mismo, una semana después tuvimos la devaluación y me acordé tanto de lo que dije en el programa, me acordé tanto. Así que, Bonar, Levax, plazo fijo, respecto del dólar, todos quedaron abajo. Mientras que la mayoría de los inmuebles que tuvimos nosotros, y ahí los puse con una apreciación nula, hubo inmuebles que tuvimos que se apreciaron el año pasado, pero contándole con una apreciación nula, ya estamos hablando solamente por el hecho de la renta, 7% arriba de lo que invirtió. Sí, pues estamos hablando de proyectos de entre un 6 y 8% anual de rentabilidad. Así que
Una linda alternativa hoy, invertir en inmuebles, si de repente leemos abajo, seguimos apostando a un mercado más estable como el inmobiliario, un mercado en donde, si se fijan en los últimos 30 años y miran las progresiones, estamos hablando de el mejor negocio según varios economistas. Si uno agarra y analiza las proyecciones, va a ver que en los últimos 30 años el inmueble terminó siendo uno de los mejores negocios. Voy siempre para atrás con la filmina, ya voy a aprender. Bueno, vamos a charlar un poquito de uno de los negocios que les estaba comentando que tiene que ver con oficinas corporativas. ¿Qué son las oficinas corporativas? Oficinas corporativas son pisos, ¿sí?, de 500 a 2.000 metros cuadrados, siempre en ubicaciones en donde pueden ir las empresas grandes, son edificios clase A en donde pueden estar las multinacionales, y lo interesante que tienen estos pisos corporativos es que los alquilan empresas grandes, multinacionales, y que tienen rentas en dólares y muy jugosas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son pisos que normalmente son excluyentes para gente con grandes capitales. No es que uno puede ir y decir, tengo $100.000, quiero invertir en una oficina corporativa, o tengo $300.000, quiero invertir en una oficina corporativa. Para que se den una idea, a ver, un piso de 1.000 metros a $4.200 el metro, que es más o menos un valor normal que puede estar un piso corporativo, estamos hablando de 4 palos, ¿me entendés?, puestos arriba de la mesa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros con los amigos de HIT, con la gente de HIT, agarramos uno de los edificios corporativos que tienen, agarramos uno de los pisos y lo metimos adentro de un fideicomiso para así poder partirlo en partes. Entonces, al ponerlo en un fideicomiso podemos repartirlo en cuotas parte y hacer que la gente ingrese a este negocio desde $30.000 sin tener que poner $4 millones arriba de la mesa. Y estamos hablando en edificios, para que se den una idea, donde adentro está, no sé, Mercado Libre, Telefónica, Bantrip, TMF, Sion, digo, todas empresas grandes, ¿no? Entonces, en un edificio en donde están estas empresas, agarramos el quinto piso, que es el piso que tiene la empresa Sion, que paga más de $13.000 mensuales de alquiler, lo metimos en el fideicomiso, o sea, se escrituró el piso a nombre del fideicomiso, y se transfirió la renta, los $13.600 que paga Sion todos los meses, se transfirió también al fideicomiso. Y el fideicomiso es el dueño del piso, ¿sí?, y es el dueño de la renta también. Y a quienes le tiene que rendir todo eso el fideicomiso, claramente a los fiduciantes, que son los dueños del fideicomiso. Entonces vamos a hablar un poquito acá algunas cuestiones del negocio. Estamos hablando que podemos ingresar a este negocio desde $30.000. Estamos hablando de una renta de un 8% anual. Ahora después vamos a darlo mejor en números para que se den una idea, pero estamos hablando de una renta bastante interesante, ¿sí? Como decía antes, un departamento deja menos de un 2 y previo a la devaluación, así que estamos hablando de lindas tasas de rentabilidad. Renta inmediata. Esto quiero aclararlo por las dudas. No estoy hablando de un proyecto, de algo que se está construyendo, estoy hablando de un edificio que está hace ya 2 años funcionando con un contrato de alquiler con empresas grandes, en donde las empresas grandes son las que están pagando estos contratos de alquileres. ¿Se entiende? Entonces, no es algo que se estima que va a dejar. Es una de las pocas propiedades en Argentina que dejan estas rentas. No tenés que irte a Estados Unidos a buscar esta renta, la podés conseguir acá. ¿Se entiende? Renta inmediata. Claramente hay un contrato que está vigente, que está surgiendo en este momento. El que invierte ahora ya el mes que viene está cobrando renta. Y hay algo bastante interesante. El valor de ingreso es $3.015 el metro cuadrado, para que se den una idea. Es un valor muy bajo para lo que es un piso corporativo. Como les decía, un piso corporativo donde están las multinacionales y demás, son pisos... A ver, este edificio tiene un sistema, por ejemplo, que cuando se corta la luz, a los 24 segundos queda restablecida, no para los palieres, el ascensor, no. Para todo el edificio, o sea, hay 100 computadoras, 100 personas trabajando con las computadoras adentro del piso, las 100 personas a los 24 segundos tienen energía para seguir trabajando como si nada hubiese pasado. ¿Se entiende? Entonces, para que se den una idea, $3.000 el metro cuadrado para un edificio de esta categoría donde están estas empresas y con este equipamiento es un muy buen valor de entrada y un valor que además permite tener una buena salida, ¿sí? Para que se den una idea, si hablamos de valores de mercado, no hay mucho, en la zona de lo que es Parque Patricios, no hay mucho valor de mercado conocido en cuanto a lo que es oficinas corporativas, porque ahí la mayoría de los edificios de empresas como Accenture y otras son edificios que se construyeron exclusivamente para ellos, no estaban a la venta. Pero si quieren de repente algún valor de referencia, el edificio Tesla que está ahí cerquita, lo último que conocí a la venta fue un piso de 1.000 metros que estaba a $4.200.000. Entonces estamos hablando que
tenemos posibilidad tranquilamente de hacer un lindo recorrido con el precio. O sea, no solo es buena renta, sino que además hay una buena apreciación de este lado. Y baja probabilidad de vacancia. Acá hay un punto bastante interesante. El piso el edificio corporativo, está en Parque Patricios, ¿sí? Que es un lugar en donde está creciendo muchísimo y en donde además tiene mucho incentivo, ¿sí? Por ser polo tecnológico. Entonces, empresas como Sion, por ejemplo, o Mercado Libre y otras, no pagan alquiler. ¿Qué significa no pagan alquiler? No, quédense tranquilos, ustedes reciben la renta, ¿sí? Pero los beneficios impositivos que ellos reciben por estar instalados ahí en Parque Patricios y ser una empresa de tecnología son más grandes que lo que ellos pagan de alquiler. Entonces, solamente por estar instalados en esta oficina, prácticamente alquilan gratis y les sobra plata. Eso garantiza de alguna manera una vacancia baja. Por eso Parque Patricios tiene hoy una tasa de vacancia menor al 2%, cuando de repente otras zonas están con un 7% de vacancia. Y por eso también hay muchas multinacionales de repente que están tendiendo a resignar el Flight to Quality y mudarse de Catalinas o Libertador a corredores de repente como el de Parque Patricios, en donde tienen muchos beneficios impositivos, ¿sí? Sin contar además que para instalar una oficina hay que poner mucha plata para instalarse. Si uno se quiere ir, tiene que poner un montón de plata para desinstalarse y además para instalarse en otro lugar. Entonces esto genera que las tasas de vacancia sean muy bajas, ¿no? Avancé bien con la filmina. Detalles del negocio. Bueno, bajos costos de entrada y salida. Acá hay un punto también muy fuerte. Por la manera en la que se estructuró el negocio, ¿sí? Estamos hablando que la gente entra comprando de alguna manera una participación de un fideicomiso, o sea, suscribiendo una adhesión a un fideicomiso. Con lo cual no tiene que pagar costo de posesión, costo de escritura y demás como en la mayoría de los inmuebles, ¿sí? Sino que simplemente firma una carta oferta donde está adhiriendo al fideicomiso y simplemente se acabó, no hay muchos gastos, no tenés escritura, posesión y demás. Y lo mismo para vender, entonces no se come gran parte de la apreciación, los costos de entrada y de salida, ¿sí? Para ceder simplemente se hace una cesión de derechos y de nuevo no hay mucho más, no tenés que pagar costos de escritura, costos de posesión, etc. Entonces es un beneficio bastante interesante en este negocio para tener en cuenta cuando uno de repente mira no solo la renta, sino que también mira la apreciación. Estamos hablando de que es un negocio con bajas barreras de entrada y bajas barreras de salida. Segundo punto, posibilidad de ingresar con tickets chicos, ¿sí? Como les comentaba, es un negocio en el cual normalmente se ingresan con 2 millones, 3 millones, 4 millones de dólares. Acá podemos hacerlo desde 30.000 dólares. No sé, la gente hasta ahora viene ingresando con tickets de 30.000, de 100.000, de 200.000, 300.000, depende de lo que cada uno quiera, ¿sí? Pero desde 30.000 dólares ya se puede ingresar a este negocio. Oficinas clase A con posibilidad de certificar LEED Silver, digo, esto habla un poquito de la calidad del edificio que les mencionaba, por eso están estas empresas importantes instaladas acá adentro. Es un edificio con altos estándares internacionales. Adentro, para que se den una idea, además tiene un comedor de más de 900 metros cuadrados, tiene gimnasio, tiene auditorio, tiene cajero automático, central de carga sube, es como una mini ciudad que hay de alguna manera ahí adentro. Así que estamos en un edificio bastante interesante. De hecho, si alguno quisiera, hasta se puede coordinar una visita y demás. Altas perspectivas de apreciación con el desarrollo de la zona. Parque Patricios está creciendo y mucho. Cada vez son más las empresas que se están instalando en la zona. Ya no es solo Accenture, Huawei, Megatlon, Starbucks, Despegar. Se siguen sumando cada vez más empresas, justamente por lo que les comentaba antes. Entonces, ¿qué pasa? Cuantos más empresas se van sumando y van construyendo en la zona, claramente el negocio va mejorando. ¿Por qué? Porque mejora la rentabilidad de la zona, por un lado, ¿sí? Y además porque el valor del metro cuadrado pasa a ser otro. Entonces, tenemos un lindo negocio por ese lado. Y las rentas se pagan mensualmente, no es que se pagan una vez al año, no. Todos los meses, lo que hace en este caso la empresa Sion es transfiere 13.629 dólares al tipo de cambio vendedor de Banco Nación, los transforma a pesos y los transfiere al fideicomiso. El fideicomiso agarra esa renta, descuenta unos impuestos y las transfiere directamente a los fiduciantes. La renta neta que le queda a los fiduciantes es de prácticamente un 8% anual. Miren, acá vamos a ver algunos números como para que se den una idea. Para el que invirtió, por ejemplo, 30.000 dólares, si el tipo de cambio vendedor de Banco Nación es de 60 pesos, está cobrando este mes casi 12.000 pesos. Casi 12.000 pesos, 30.000 dólares. O sea, si alguno compró un monoambiente, díganme en cuánto lo están alquilando y les aseguro que es en menos que esto, ¿sí? Y un monoambiente no vale 30.000 dólares.
Entonces, estamos hablando de que se puede tener buenas rentas, no es que el ladrillo tiene malas rentas y que si uno compra un ladrillo resguarda el capital y se conforma con eso. Hay cosas mejores, no hace falta conformarse con eso. $100.000 más o menos son algo de 40.000 pesos más o menos. $300.000, yo pensé que que se necesitaba más plata para vivir de renta. Miren, uno invirtiendo $300.000, casi que hasta te digo que puede vivir de rentas. Y uno que pensaba que tenía que esperar toda la vida hasta juntar un buen capital, algo que... No, se trata de encontrar buenos negocios. Si uno encuentra buenos negocios, vivir de rentas se puede conseguir antes de lo que uno espera. Detalles del negocio. No, perdón, eso ya lo vimos. Ahí está. Un poquito de la zona para que se ubiquen. Yo hasta hace un año atrás prácticamente no conocía Parque Patricios, por eso fui, conocí y ahí de a poquito me empecé a encontrar. De repente me encontré cosas raras, como diciendo, hay una ferretería al lado de un edificio de oficinas AAA, y de repente cuando uno empieza a conocer Parque Patricios es esto, es el gran potencial que tiene Parque Patricios y el crecimiento que está teniendo hoy, ¿sí? Que justamente tiene esto, al tener eso tiene el gran potencial de desarrollo. Para que se den una idea más o menos dónde está ubicado el edificio este de HIT, estamos hablando que está a media cuadra del edificio de Exo, las computadoras, que está también prácticamente a media cuadra del edificio de Atos, también los microprocesadores. Está a 3 cuadras del edificio Accenture, ese que tuvo una gran inauguración a principio de año, un edificio de media manzana donde fue hasta Macri a la inauguración y demás. Media manzana ocupa el edificio, es un edificio bastante interesante. Está a 4 cuadras del edificio de OS, de otro edificio que ocupa casi media manzana, es un edificio imponente, si uno va a verlo. Son muchas empresas y empresas muy grandes las que se están mudando ahí. Estaba muy cerquita también del edificio donde está Huawei, Mercado Libre, Starbucks, Megatlon. O sea, estamos hablando que es un edificio que está bien ubicado y en una zona que está en pleno crecimiento. Bueno, esto es un poquito lo que vimos del negocio de las oficinas. Vamos a charlar ahora de otro negocio, ¿sí? Que está relacionado con lo que son los departamentos para renta temporaria. A ver, estamos hablando acá de un apart hotel, ¿sí? En pleno Palermo Queen, de 36 habitaciones, en donde está rentándose muy bien. De nuevo, les cuento, no es algo que se estima que va a dar una renta, no, estamos hablando de algo establecido, algo que ya está funcionando hace 2 años, ¿sí? Y en donde pueden ingresar desde $83.000 prácticamente. Entonces, estamos hablando, son todas unidades monoambientes, en donde tienen muy buena renta, al punto que le está yendo tan bien, al punto que el operador garantiza un 6% anual de renta por contrato por 2 años. 6% anual de renta. Después vamos a ver los números como hicimos antes. Pero estamos hablando de una renta bastante interesante, ¿sí? A ver, un poquito de contexto vamos a darle y por qué hoy creo que esta es una gran oportunidad, más allá de la renta, ¿no? Estamos hablando de un negocio en pleno crecimiento, ¿por qué? Porque el dólar está disparando, ¿sí? Este ya era un gran negocio y esto ya se podía hacer antes que el dólar dispare, pero vamos a chequear un poquito de por qué creo que va a seguir siendo un buen negocio y va a ser cada vez mejor negocio. Cuando el dólar sube, hay más turismo, la gente viene con plata, con dólares y es un rey acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el dólar sube, al negocio le va mejor, ¿sí? Si al negocio le va mejor, la rentabilidad es mejor, claramente están posicionados en un lugar, en un negocio que va a estar en pleno crecimiento. Además, en cuanto a lo que es el contexto, hay una gran tendencia hoy, ¿sí? A migrar de lo que son las hotelerías de repente con grandes infraestructuras a departamentos tipo Airbnb, hoteles.com. Es una tendencia internacional. Me ha pasado de estar viajando y haber descubierto de repente que hay gente que está reservando habitaciones por $30, $40 y lugares donde uno está mucho más cómodo, donde de repente puede tener una cocina, un microondas, una pava eléctrica, ¿sí? Lugares en donde de repente la gente se encuentra más cómoda. Entonces hay una tendencia internacional a hacer que la gente venga a este tipo de lugares en vez de ir a hoteles de cadena, ¿sí? Entonces, tanto el contexto nacional que hace que venga más turismo, como el contexto internacional que hace que el turista busque este tipo de aparts, este tipo de departamentos, son 2 cosas que están beneficiando fuertemente al negocio. Bajos costos de estructura. Mirá, vamos a dar un poquito de por qué yo veo que el negocio este es un negocio de éxito. Es un negocio con bajos costos de estructura, no estamos hablando de un edificio con pileta, con sauna, todo eso son altos costos y terminan perjudicando a la rentabilidad del inversor. Entonces se armó un negocio en donde directamente los gastos de estructura son más bajos y en donde el inversor igual, el cliente final, el turista,
igual ve el beneficio, ¿sí? Porque es lo que está buscando. Él no está buscando un lugar en donde ir y quedarse, sino donde salir a pasear por Buenos Aires y demás, y tener un lugar donde quedarse, y donde estar cómodo y poder cocinar algo y demás. Entonces, bajos costos de estructura son clave para poder ofrecer las rentas que estamos ofreciendo, ¿sí? Un buen management que ya lleva 2 años gerenciándolo, donde tienen prácticamente ocupación plena hace ya un buen rato. Location, esto está ubicado en el corazón de Palermo Queen, después lo voy a mostrar un poquito mejor, pero estamos hablando de un lugar en donde está lleno de bares, cada vez hay más restaurantes, donde están todos los outlets de las grandes marcas, entonces es un lugar donde cada vez está creciendo más para el turismo y está siendo cada vez más buscado. Una buena relación entre el dinero metro cuadrado y la zona con el nivel de ingresos. O sea, si uno busca de repente un apart en Recoleta, prácticamente el valor del metro cuadrado que va a pagar va a hacer que, al tener una renta similar a esta, su rentabilidad sea mucho más baja. Entonces, la clave también está en buscar buenas zonas, ¿sí? En donde se puedan obtener buenas tasas de rentabilidad y donde uno no esté pagando $5.000 el metro cuadrado, ¿sí? Sino que con un buen valor de metro cuadrado se puede lograr esto, ¿no? Síntesis, todo esto trae buenas tasas de rentabilidad y un negocio consolidado como este. Vamos a hablar un poquito del detalle del negocio. A ver, tenemos departamentos desde $83.640. Es un ticket muy bajo para departamentos de este tipo de renta. Estamos hablando de, a diferencia tenemos 2 tipos de negocios distintos. No sé si se dieron cuenta, pero siempre en Nicocheras tratamos de ir buscando lo que la gente necesite, tener un producto para cada uno. Tenemos un gran producto como el de las oficinas corporativas, en donde la gente puede entrar con bajos costos de entrada, bajos costos de salida, por ser un fideicomiso y demás. Y para el de repente que está con otra mentalidad que dice, no, yo quiero la escritura, quiero todo normal, tranquilo, viste que hay gente que de repente busca más eso, decís, bueno, ok, mira, acá tenés departamentos con escritura de la unidad funcional independiente. Entonces, el que todavía está arraigado a esa idea, acá tranquilamente puede tener su departamento con su escritura. Los departamentos vienen completamente equipados, como se ve en la primera imagen, para hacer una idea, vienen con televisor, con el somier, con la pava eléctrica, el hornito, todas las cosas que el huésped necesita para estar cómodo. Entonces, no tienen que comprar el departamento y ponerse a equiparlos, gastar, no. En el precio ya viene todo el equipamiento, ya el departamento viene completamente equipado. Lo puse en verde porque para mí la verdad que es genial. Creo que 6% anual de rentabilidad garantizada por contrato que se paga mensualmente, estamos hablando de una renta muy buena, ¿sí? La mayoría de los inmuebles no rinden esto. Entonces, son conceptos que de repente buscamos, armamos, que hacen que se pueda invertir con buenas rentas. La renta se paga mensualmente, ¿sí? El inversor no se ocupa de nada, no tengo que andar lidiando, se rompió la canillita, el inodoro, me robaron la tele, vino el huésped de la mañana, no, olvídense de todo. Hay un operador que directamente les garantiza una renta y se ocupa de todo. Y no solo se ocupa de arreglar el inodoro que se rompió, sino que también se ocupa monetariamente, ¿sí? O sea, ustedes tienen la renta limpia de gastos por contrato, que incluso como el operador recibe de alguna manera un depósito en garantía también del huésped, también lo tiene en gran parte cubierto. Entonces no hay que ser un genio para ver cómo manejar esto. ¿Posibilidad de estar en el negocio o no? Esto es algo interesante. Hay muchos que me preguntaban, che, Esteban, pero ¿y si yo mañana lo quiero usar? Podés usarlo. ¿En serio lo puedo usar? Sí, podés usarlo. Podés usarlo. Uno puede elegir estar o no estar en el negocio. Pará, y si lo quiero alquilar por mi cuenta, porque tal vez yo le puedo sacar más que un 6% anual, podés alquilarlo por tu cuenta. ¿Se entiende? Entonces, el negocio es transparente. Claramente yo creo que la renta es espectacular y que la tranquilidad de no tener que ocuparse de nada y tener un 6% anual vale la pena. Pero si de repente alguno no lo considera, puede comprar el departamento, pueden usarlo, en ese caso pagarán las expensas que son muy bajas, ¿sí? Si entran en el pool no pagan expensas, no pagan nada, la renta es limpia de gastos. Y hay un detalle interesante final, que de repente alguno me dijo, che, Esteban, me interesa, quiero entrar en el negocio, quiero comprar. Pero sabes que yo estoy cobrando una plata dentro de 3 meses porque yo la había puesto en el plazo y el bono tal. Genial, no hay problema, se maneja. O sea, uno puede comprar ahora el departamento, tener su escritura y ya empezar a recibir la renta, ¿sí? O si de repente uno necesita financiarlo, cree que le viene bien financiarlo, puede hacer un boleto de compraventa, pone ahora una parte y va pagándolo hasta 12 meses. Y lo más interesante de esto es que no es que, ok, pagué, voy pagando, ¿sí? En 12 meses escrituro y ahí recibo renta. No, recibo la renta proporcional al capital que voy poniendo todos los meses.
Entonces puse el 30% del boleto, voy recibiendo el 30% de la renta. Puse otro 10% más el mes siguiente, ya estoy recibiendo el 40% de la renta. Entonces, mientras van integrando el capital, van recibiendo la renta. Entonces, me parece otra alternativa interesante para el que quiere entrar al negocio y tal vez hoy no se encuentra con toda la plata y sabe que va a poder hacerlo. Volvemos a los números interesantes, como cuando vimos los números de lo de las oficinas. Para un departamento de $83.000, acá hay 4 tipologías de departamentos distintas, ¿no? Según el metraje y demás. Para un departamento de $83.000 está sacando algo de 25.000 pesos mensuales. Creo que ni un 3 ambientes se está dejando esa renta, me parece. Entonces, son rentas interesantes. Hay buenas maneras de invertir en ladrillos y tener buena renta. Después hay otro tipo de departamentos, 26.000, 28.000, 35.000 pesos, según lo que uno invierta, ¿no? Pero estamos hablando del 6% anual. Son rentas muy interesantes y que hoy no hay monoambiente que dé estas rentas. Y en cuanto a la zona, como les comentaba, para el que no se ubica todavía, más o menos, estamos hablando a cuadras de Scalabrini Ortiz, de Juan B. Justo, Avenida Córdoba, del SubTV, de la Avenida Corrientes. Es la zona donde están todos los outlets. Seguramente alguno fue alguna vez a dar una vuelta por ahí. Es una zona que está creciendo muchísimo para lo que es el turismo. Bueno, dicho esto y habiendo hablado un poquito de lo que es el negocio de las oficinas corporativas y el negocio de los departamentos temporarios, vamos a hablar un poquito de la inversión en cocheras. A ver, ¿por qué es interesante hoy invertir en cocheras? Les voy a contar 3 cositas. Hay 2 que yo ya la vengo diciendo hace rato, pero hay una que es nuevita, que ahora la van a conocer. Y que hacen que, por lo menos yo piense, que dentro de 5 años una cochera va a valer muchísimo más de lo que vale hoy. La primera, y es un gráfico siempre que me ayuda muchísimo a explicar el porqué del negocio de las cocheras, es oferta-demanda. Estamos hablando patentamientos de autos versus cantidad de estacionamientos. Año 2005 teníamos algo de 3.060 estacionamientos más o menos en Capital Federal. Año 2006 cayó un montón, pasamos a tener algo de 2.200 estacionamientos en Capital Federal, motivo por el cual de alguna manera se empezaron a tirar abajo estacionamientos, estaciones de servicio, etcétera, para poder acompañar algún mobiliario, ¿no? El hecho de que empezaban a salir torres, edificios, oficinas, etcétera. Y después, ¿qué es lo que pasó? Después nos quedamos sin tierra donde construir estacionamientos. Si miran los años siguientes, siguió con la oferta de cocheras prácticamente quieta porque nos quedamos sin tierra. Necesitas un terreno grande para hacer estacionamiento, no un terreno chiquito. Y esos terrenos nos quedaron escasos, no hubo tierra. Entonces llegamos prácticamente al día de hoy con prácticamente 2.000 estacionamientos, mientras que el parque automotor prácticamente se duplicó. Tenemos hoy prácticamente el doble de autos de los que teníamos entonces. Oferta-demanda, acá no hay mucho secreto. Si no hay dónde construir cocheras y autos siguen entrando, no podés ajustar por cantidad, la única variable de ajuste es precio, economía básica, ¿sí? Eso es lo que vino sucediendo con las cocheras y lo que va a seguir pasando. Segundo punto por el cual yo creo que las cocheras van a aumentar fuertemente. Ley de estacionamiento medido. También se viene hablando hace varios años que va a salir la ley, que va a salir, que hay una traba judicial, que hoy en este momento la situación es que ya no hay ninguna traba judicial. Levantaron absolutamente todas las trabas judiciales que había para implementar esto. De hecho, hasta ya se hicieron prácticas de maniobras, ya se hicieron la licitación de las zonas. Tenemos hoy 3 parques de acarreo, vamos a tener 10 y esto ya se licitó, no es que es algo que va a pasar después. Ya se compraron grúas y ya se hicieron las prácticas, el gobierno de la ciudad organizó prácticas para ver cómo se hacen las maniobras y demás. Y para los que no saben de qué se trata esta ley, que seguramente hoy no se está implementando todavía por el costo político, pero si uno piensa cuándo, enero es donde meten, cuando quieren meter algo, en enero. Probablemente funcione y es algo que no es una locura, no es que le estoy hablando de algo que pasa en otros países, le estoy hablando de algo que ya sucede acá en otras localidades o partidos, ya tienen sistema de estacionamiento medido, ¿sí? Así que no es una locura, algo lejano. Y para los que todavía no saben, porque les hice más el preámbulo y tal vez no le conté tanto en qué consiste, estamos hablando que va a haber parquímetros en el 45% de las calles de la capital. 45%, o sea, una de cada 2 calles prácticamente va a tener parquímetro. ¿Se entiende? Entonces, a ver, hoy un parquímetro, no sé cuánto van donde hay parquímetro, no, hoy un parquímetro cuesta 15 pesos. Todavía no sabemos cuánto van a costar estos, pero probablemente 15 pesos o más. Y va a haber 4 zonas. Zona libre, donde no hay parquímetro,
Zona común, en donde van a pagar, supongamos, 15 pesos la hora. Y zona de aumento progresivo 1 y 2, en donde cada hora es más cara que la hora anterior. O sea, si la primera hora es 15 pesos, la segunda es 21, después 25, después 30, 34 y después 34 cada hora adicional. En ese esquema, dejar el auto en la calle es más caro que dejarlo en un garage prácticamente. Entonces, para que se den una idea, a ver, nunca puede salir más caro dejar un auto en la calle que en una cochera, con lo cual la tarifa de los estacionamientos y las cocheras claramente va a crecer, los garajes y las cocheras se van a volver más rentables y como todo inmueble está evaluado también en función de la capacidad de renta que tiene, también va a aumentar bastante el valor. Este es el segundo punto que yo considero bastante fuerte. Y ahora les voy a contar un tercer punto, que es la primera vez que lo charlo acá porque es algo que sucedió este año, que tiene que ver con el cambio en el Código de Planeamiento Urbano. Seguramente muchos escucharon hablar del cambio en el código, más si están acá en la Expo Real Estate. Algunos será desarrollador, sí, puedo construir la plusvalía, esto, lo otro. Pero pocos se preguntaron qué pasa con las cocheras. Les voy a contar qué pasa con las cocheras. Hasta el año pasado, con el código anterior, uno podía construir cocheras en la totalidad de la superficie del terreno. Si yo tenía un terreno que tenía 70 metros de fondo, podía hacer cocheras en los 70 metros de fondo. Ahora, para evitar inundaciones, ¿sí?, y generar más superficie absorbente, yo honestamente conozco un montón de maneras de hacerlo sin hacer esto que hicieron, pero para hacer eso, dijeron que solamente se pueden, y esto está en el nuevo código, solamente se van a poder construir cocheras hasta la línea de basamento. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un terreno de 70 metros de fondo, voy a poder hacerlo hasta aproximadamente el metro número 33. A ver, lo traduzco para que se entienda mejor. Si antes en un terreno, yo compraba un terreno para hacer un edificio y además me salían, ¿sí?, 100 cocheras, ahora me salen 60. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si me salen 60 cocheras en vez de 100, la incidencia del terreno para las cocheras aumenta muchísimo. Aumenta muchísimo. Entonces, el desarrollador tiene dos posibilidades. Una, ponerle antes podía excavar y hacer un parking abajo. ¿Sí? Una opción es, digo, no, ¿sabes qué? No hago las cocheras. ¿Por qué no hacer las cocheras? No, porque con 100 cocheras el número me daba. Ahora sí, el terreno yo lo estoy pagando lo mismo, no lo estoy pagando menos. Pero si me salen 60 cocheras, esas 40 cocheras de diferencia eran las que a mí me marcaban la diferencia y me decidían a hacerlo. Sin esas 40 cocheras no lo hago. ¿Qué significa esto? Significa que no va a haber más cocheras en Buenos Aires prácticamente. Nuevas cocheras va a haber muy pocas. Entonces la oferta no va a tener donde crecer, la demanda va a seguir creciendo y en vez de salir parking de 150 cocheras van a salir parking de 60 que van a ser copados por los vecinos y en donde el vecino sí paga lo que sea por la cochera. ¿Se entiende? Entonces, uno de los puntos es ese, que va a hacer que fuertemente aumente el valor de la cochera, ¿sí? Y el segundo es, supongamos que yo soy desarrollador y decido hacer las cocheras. Si decido hacer las cocheras, la única manera de hacerlo es cargando todo esto al precio, ¿sí? Entonces, y estos valores son muy fuertes los que les estoy hablando. Entonces, no se extrañen si hoy una cochera vale $25.000 y la misma cochera dentro de 5 años vale $40.000, ¿sí? Porque el costo va a ser mucho. E incluso si yo quiero hacer las cocheras, si quiero hacer más cocheras, tengo que ir más abajo, excavar más abajo. Ahora, excavar es carísimo. O sea, ir a un segundo subsuelo es mucho más caro que ir a un primero, ir a un tercer subsuelo es mucho más caro que ir a un segundo y con todos los riesgos que esto implica. Entonces, si me preguntan a mí, si quieren de repente también un negocio de apreciación y esperar un poquito, yo verdaderamente creo que las cocheras de acá a 5 años tienen un valor completamente distinto al que conocen hoy, porque es otro paradigma completamente distinto. Bueno, dicho esto, vamos a charlar un poquito, voy a saltar porque ya queda poco tiempo, vamos a ir hablando un poquito de algunas opciones de inversión. Una opción de inversión bastante interesante es el centro comercial Thais. Este es un centro en donde adentro va a haber un hotel de la cadena Hilton, donde va a estar el restaurante Kansas, va a estar Dandy, Le Pan Quotidien, Negroni, Lupita, Sport Club, toda la galería Luciano, todas marcas de primer nivel. Va a haber bancos, va a haber 6.000 metros de oficinas, va a haber 224 departamentos, va a haber de todo. Entonces, esto es más o menos para que se den una idea de qué se trata el complejo. Estamos hablando de un complejo premium, son más de $70 millones de inversión, con obra avanzada, ¿sí? Y vamos a ir directamente, pues ya nos queda poquito tiempo. Estamos hablando acá que la renta se va a pagar de la siguiente manera. Este es un negocio en donde Aparcar, que es la cadena de estacionamientos que de alguna manera ganó la licitación que armamos para manejar este parking, va a estar garantizando una renta fija medida en horas de estacionamiento más una renta variable en función de la ocupación del garage.
¿sí? Se estima que entre ambas cosas la renta va a estar cercana al 6% anual, sin contar lo más importante, ¿sí? Que es la apreciación, ¿sí? Que fíjense que están entrando en $22.600 una cochera, para pagar 30% de anticipo y el saldo en 18 cuotas en pesos ajustables por el CAC o en dólares, ¿sí? Y son cocheras que con el Hilton construido, Kansas, Dandy, yo creo que van a estar cerca de los $29.000–30.000. Vamos a hablar de un segundo negocio, ¿sí? Que esto es algo de renta inmediata. Digo, compran un pool de renta que ya está funcionando. Hay un parking que tenemos en Ascuénaga y Santa Fe, pleno Barrio Norte, que también lo está manejando Aparcar, ¿sí? En donde Aparcar acá lo que está haciendo es garantizar una renta medida en horas de estacionamiento. Estamos hablando que está garantizando algo de 47 horas de estacionamiento, ¿sí? Para cocheras de $30.000, esa renta significa 4.272 pesos netos limpios de todo gasto, ¿sí? A plata de hoy, y esa renta mide por hora de estacionamiento. Hoy la tarifa es 90 pesos, está desactualizada, o sea, en el mercado se está cobrando 110 en la zona. Cuando aumenta a 110, la renta pasa a ser de 4.272 a ser de 5.500 más o menos, ¿sí? Entonces, cada vez que va cambiando la tarifa, va cambiando la renta en la misma proporción. Acá tienen una linda opción si quieren, si alguien quiere invertir en cocheras, con renta inmediata. Tenemos otro emprendimiento bastante interesante en donde quedan ya las últimas cocheras, que es en la Torre Lumière. ¿Sí? Esto es una torre de mucha categoría, no sé si conocen las torres Lumière o no. Hay dos proyectos muy lindos de Lumière acá en Puerto Madero, otro en Palermo, una torre de 27 pisos, otro en Belgrano, en Punta del Este, etc. Estamos hablando de torres de mucha categoría. Quedan las últimas cocheras acá que también van a tener la posibilidad de formar parte de un parking comercial. Desde 1.370.000 pesos más o menos, ¿sí? Y esto se puede pagar 30% de anticipo y el saldo en 15 cuotas en pesos ajustables por el CAC. Y por último les comento para terminar, a media cuadra del Hospital Italiano, acá agarré 3-4 proyectos, tenemos más de 15, después si se acercan al stand van a poder ver. Quedan las últimas cocheras también en planta baja en $27.000. Para hacerlas de planta baja están muy bien. La zona del Hospital Italiano es imposible para estacionar, si es para renta, la verdad que es un negocio que factura constantemente en esa zona, ¿sí? Así que es otra opción bastante interesante. Además hay un negocio también que después les podemos comentar, porque ahora ya estamos sin tiempo, que tiene que ver con renta temporaria hospitalaria, ¿sí? En donde pueden comprar un departamento que va a estar absolutamente preparado a metros del Hospital Italiano para atender a toda la gente que va, ¿sí? a atenderse en el hospital. Hay gente que va por tratamientos ambulatorios, pero hay gente que va a quedarse 6 meses, 9 meses, más de un año, ¿sí? Y no hay nada bien preparado para esta gente. El único que está más o menos preparado es uno que está ahí sobre Perón, que tiene 160 habitaciones, en donde, para que se den una idea, para entrar al baño no pasa una silla de ruedas, ¿sí? Y la mayoría de la gente que va a este tipo que está en esta situación es gente que en algún momento de su tratamiento está en silla de ruedas, ¿sí? Entonces acá armamos directamente un complejo en donde está absolutamente preparado, donde por cualquier puerta pasa una silla de ruedas, los ascensores son grandes, tiene ascensor camillero. El mejor amenity que le podés poner a este tipo de negocio es un ascensor camillero, ¿sí? Además una planta entera de amenity para que la gente esté contenta, porque hay gente que está conectada a veces mucho con enfermedad, con cosas feas, entonces necesita una pileta, un salón de fiestas, un gimnasio, un lugar donde dispersarse. El complejo tiene absolutamente todo preparado para esta gente. Y las rentas son muy interesantes. Si uno chusmea un poquito qué es lo que se renta esto, está entre 2.000 a 4.000 pesos diarios. Las rentas son muy buenas y para el que se queda 6 meses, 9 meses, normalmente lo que se hace en la zona es cobrar 20 de los 30 días mensuales. Ahora, a 2.000 pesos, vamos a hablar del piso, 20 días mensuales son 40.000 pesos de renta. Si acá hay departamentos desde $100.000, es otra linda opción para ingresar, en donde también después se va a ofrecer una opción de amoblamiento y demás, y en donde uno va a poder elegir acá con qué operador quiere manejarlo, de los que ya están operando en la zona, no hace falta salir a buscar nuevos. Ya hay 4 o 5 que hoy están manejando en la zona, que les presentamos a todos y eligen con quién lo quieren manejar. Bueno, les agradezco muchísimo por su presencia. Para lo que necesiten, ahora ya vamos a estar saliendo, me pueden acompañar, preguntarme lo que necesiten. Los invito a los que quieran a que vengan al stand nuestro, va a haber ahí asesores nuestros que los van a acompañar y a responder todas las inquietudes que tengan. Bueno, muchísimas gracias.